Buenas noches, son las 22 horas, 1 minuto y estamos en vivo para hablar de algo que Dios quiera, no lo permita. Cualquier día puede sorprender a uno de ustedes, como fue esta enfermedad denominada ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que sorprendió la vida que hasta entonces le sonreía a Paola Roldán Espinosa, mujer valiente, brillante, extraordinaria, cuyo caso reveló al mundo Carolina Mela, periodista ecuatoriana, a través de una entrevista publicada en El País a principios de esta semana. Y a partir de entonces, por fin ha enfrescado al Ecuador en un debate necesario. Si debe permitirse la eutanasia, es decir, la muerte asistida, que un equipo médico le ayude a uno a morir con dignidad cuando tiene una enfermedad en las condiciones que ya veremos, o seguir siendo un delito, que de hecho se comete en la clandestinidad. Algunos médicos ayudan, en este caso, al paciente a morir como quiere. No solo sin sufrimiento, sin dolor, sino sin vejación, sin la humillación que significa no poderse valer por sí mismo. 3 abogados que patrocinan a Paola han planteado un recurso a la Corte Constitucional. Y eso esta semana copó muchas de las discusiones en sus hogares. Hoy la vamos a abordar aquí con la periodista que hizo la entrevista, con el doctor Guillermo Intriago, quien es neurólogo clínico, el abogado de Paola, Pablo Encalada, penalista, y alguien que enfrenta, aunque con mejor suerte, durante años ya, esa enfermedad, Gabriela Moncayo, mejor conocida en Twitter como la chica Velcro. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos al tratamiento de un caso tan delicado como fascinante, que creo que no agotaremos esta noche, sino que apenas empezaremos a valorar y a entender. Hasta hace pocos instantes he estado averiguando más detalles de este tema en particular y de la persona que motiva esta discusión. Y no puedo sino dejar de expresar a ella mi admiración y mi gratitud por lo que está provocando en el país, así como el cariño y respeto a toda su familia, que ha sobrellevado con tanto amor este trance. Sepan, por ejemplo, que los seguros no cubren tratamientos alternativos en temas como este, que Paola estuvo 1 año en Tampa procurando buscar esos mecanismos alternativos que le pidieran producir salidas, en fin, y que hoy solo puede sonreír, hablar y ver. En lo demás no se puede valer por sí misma. Todo eso lo explicó Carolina Mela en algún detalle en su entrevista y la entrevistada también, con la dificultad y lentitud que tenía para hablar. Si ella quiere rascarse, no puede. Y hubo un trance en esa entrevista que a mí particularmente me conmovió. Cuenta Paola, extrañada más que molesta, como en algún momento el brazo se le cayó. Ella no puede recoger su brazo. Se le fue de la cama para abajo. Y la enfermera que la atendía se rió. No fue que se mofó, se rió y dijo, ay, disculpe, no sabía que usted no podía coger su brazo. O sea, eso ilustra que en este país no hay gente preparada, inclusive en el plano médico, para enfrentar esta enfermedad. Dicho esto, nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera, en Extreme, TV Cable, Canal 15 de Vito TV o 709,
en televisión de alta definición. En DirecTV estamos por canal 194, que es de Manavisión, canal 9 en Manabí, señal abierta solo allá, en todas las cableras, incluidas las que mencioné, gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09, radio 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manabí, Candela con K 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM. Y desde la semana tras antepasada, en Quito, por Radio Única 94.5. Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Este delicado y apasionante tema cobró dimensión mundial a raíz de la entrevista que publicó nuestra invitada de esta noche, Carolina Melo, del diario El País. Mela, sí, disculpen, no Mela, Melo. Carolina Mela, Eso. del diario El País, de la cual recogemos el fragmento de Paola Roldán. Ella deja en claro que su noble y valiente actitud no apunta tanto a ella, sino a quienes vengan después. Si es que después de todo esto, la Corte rechaza mi petición, será difícil. Porque sé que hace daño al mundo. Sé que quizás esta corte no lo acepte, quizás la siguiente no lo acepte, pero eventualmente esto llegará, porque es el derecho humano más básico que existe. Deben ir, queridos, en paz. Carolina Mela, bienvenida. Carolina Gracias, es actualmente presentadora de TV Ecuador. La conocimos todos mucho a través de Visión 360. Hasta hace un tiempo fue directora de Primicias. No, era reportera de Primicias. Ok, en Guayaquil. ¿Y eres corresponsal del País? Colaboradora de Diario El País. Premio Mantilla, entre otros. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y gracias por esa entrevista, Carolina. ¿Cómo te interesaste en el caso? Bueno, conocí del caso de Paola a través de una fuente. Esta persona me dijo qué estaba pasando y que Paola estaba interesada en contar su historia. No necesariamente, ella tenía mucho miedo de poder hablar porque no sabía cómo este país podía reaccionar ante un tema tan sensible como este. Uh-huh. Y creo yo que ella ya estaba pasando por muchas cosas como para decir voy a enfrentar otro gran dilema que es todo el país. Pero parte de la entrevista, que de hecho que ella comienza a contar, ¿no? Que cuando este derecho que ella sintió que tenía de saber cómo quería ella morir. Porque le dieron esa opción. Paola, tú podías irte del país, podíamos hacerlo, como ella lo cuenta, de hecho en la propia entrevista, de manera en esos lados clandestinas a medianoche, ¿no? Se puede hacer, y de hecho eso ya ocurre en este momento en el país, ¿no? Pero ella dijo, ¿por qué tengo que hacerlo? No he hecho nunca nada así, ¿por qué yo tengo que hacerlo en este momento de mi vida cuando puedo morir tomada de la mano de mi familia, alrededor de mis seres queridos, contenida y con amor, ¿no? ¿Cuánto tiempo te dijo que ella cree que le quede, que le dan los médicos hasta que la paralización de los músculos o los nervios lleve a la función respiratoria y se asfixie? Mira, lo que le dijeron al inicio fue que tenía 18 meses y van 3 años. Pero ahora mismo le han dicho de nuevo que son como alrededor de 6 meses, ¿no? Paola es una persona que primero ha probado todos los métodos que cualquier persona se pueda imaginar y ella lo reconoce además, que es porque ella ha tenido las posibilidades, ha tenido esa suerte de tener las posibilidades de probar todos los tratamientos que podía dar. Económicas. Las posibilidades económicas. Carísimo. Era una mujer además que dice, estaba muy interesada en comer orgánica. De hecho, parte de la entrevista, ella es una persona que está muy también interesada en todo el tema ambiental, ecológico. Correcto. Ella cuidaba mucho de ella. ¿Cuánto tiempo te tomó conciencia. conversar con ella?
Mira, hay una cosa particular, porque ella decía, yo no quiero que sea una entrevista que venga media hora y me entreviste y listo. Correcto. Ella quería que de alguna manera la conociera un poco. Que comparta su trance. Exactamente. Entonces yo fui a Quito, viajé a Quito para obviamente hacer esta entrevista y pasamos el día en el que conversamos, obviamente, y fue muy lindo además porque ella me dejó entrar a su casa, o sea, que eso ya es una cosa muy privado, pero entre otras cosas también... ¿Conociste a su hijo de 4 años? A su hijo no estaba ahí en ¿A ese Oliver? momento, pero estaba su esposo, quien Nicolás todo el tiempo Suárez. estaba ahí. ¿Te contó la historia de su romance, de cómo comenzó? Sí, además que bueno, ella, una de las cosas que quería es que yo leyera su libro, ¿no? Y en su libro detalla mucho del romance que ellos, cómo se conocieron. Un libro en 3 meses y lo ha editado en Colombia. Sí. ¿Cómo lo pudo hacer tan rápido? Bueno, porque ella sabe que en cualquier momento algo puede pasar. Detalle chiquito, ¿cómo escribió el libro? ¿Tipeó, No, escribió? había una persona que escribía. Este fue un libro hablado. O sea, es decir, ella lo hablaba a una persona y otra persona lo escribía. Ok. Entonces, claro, esa persona estaba escribiendo todo lo que ella sentía y tal cual, las palabras. Y en realidad, cuando tú lo lees y tú lo escuchas, sabes perfectamente que es Paola, o sea, es como ella siente, como ella cree, como ella piensa, ¿no? Formidable. Hasta ahí la parte humana de este testimonio. Vamos con la parte médica. Doctor Guillermo Itrago, gracias por acompañarnos. Como decía usted, es neurólogo clínico. ¿Qué es el ELA? ¿Qué lo causa o no se conoce la causa? ¿Y qué va comenzando a hacer y termina haciendo? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Y buenas noches con todos. ¿Qué es el ELA? El ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta un tipo de neuronas. Estas neuronas se llaman neuronas motoras, superiores e inferiores. Las neuronas motoras superiores parten desde la corteza hasta la médula espinal y las inferiores desde la médula espinal hasta el músculo. En todo caso, lo que ocurre es que se alteran estas neuronas encargadas del movimiento voluntario, por lo que el cuadro clínico de estos pacientes empieza con una disminución insidiosa de la fuerza en determinada parte del cuerpo. Esta debilidad se extiende de manera sin parar hasta todas las partes del cuerpo, respetando solamente el movimiento ocular, ¿sí? Pero la persona termina cuadripléjica. La persona que se queda sin mover todas las extremidades y dependiendo de terceros. ¿Qué causa esto? Ya. O sea, ahí se postula algunas causas. No está tan esclarecida la etiología de ¿Es cierto esto. que es más común en los climas fríos? Es más común en los climas ¿Y en fríos. las mujeres? Sí. Sí. ¿Sabe que yo tuve una de las primeras personas muy cercana vinculada a esta enfermedad con una compañera de colegio que se llamaba Nora Bukowski? Nosotros nos graduamos en el americano en el 74, en el 76 comenzó con esto y la última vez que la fui a visitar, tú debes de haber visto este cuadro, fue impresionante ver con lo que me encontré y después yo emocionalmente no podía controlar mi desconcierto. Ella estaba rígida, me acuerdo que la punta de los pies apuntaba así para abajo y a duras penas, con más dificultad de la que ahora le escuchábamos a Paola, podía hablar. Y en esa época era mucho menos conocida esa enfermedad que acá. ¿Por qué en algunos casos, como dice Carolina, le dicen tienes 14 meses y dura 36? ¿Por qué en otros casos, como el que vamos a ver, Gabriela Moncayo, que también tiene ELA, tiene peleando años con esa enfermedad, no ha progresado al ritmo que debía progresar? Hay momentos en que vienen como ataques fuertes y luego como que se repliega. Yo creo que hay que definir dos cosas. Primero, muchas veces cuando se llega al diagnóstico han pasado alrededor de un año, ¿sí? Por eso quizá le dijeron a la paciente que hay que esperar unos cuantos meses más tratando de llegar a los 3 años. Se menciona que estos pacientes, la mayoría de los pacientes, tienen un periodo de vida de 3 a 5 años. Ya. Un gran Al porcentaje, principio a Paola ¿no? le hicieron todo tipo de exámenes cuando comenzó con esa debilidad y no daban con nada. Sí. Lo que pasa es que hay diferentes espectros, o sea, se presenta, no en todos los pacientes se presenta de manera igual. Les había mencionado que había una afectación de neurona motora superior y neurona motora inferior. Muchas veces solamente hay afectación de la neurona motora inferior
Y al pasar los meses o al pasar los años, agregan neurona motora superior y quizá sea un poco más lenta la evolución en estos pacientes. Ok, pero igual termina en muerte. Unas veces más rápido, otras veces más lento. Lo que pasa es que la debilidad que yo les mencioné cuando comencé el diálogo es progresiva y termina alterando incluso la fuerza del diafragma. El diafragma es un músculo que nos ayuda a la respiración. Ajá. Entonces, los pacientes o terminan en una traqueostomía, ¿sí?, para tratar de sobrevivir, Ok. porque ya no pueden respirar más. Esa es la parte más angustiante. Ok. Sí. Veamos un testimonio más de esa parte de la entrevista de Carolina. Lorena. Paola Roldán hizo notar que las enfermedades crónicas, progresivas, terminales, aparte de su enorme crueldad, suelen ser una causa frecuente de suicidios. Las enfermedades crónicas es la cuarta causa de suicidios en el Ecuador. Yo he tenido el privilegio de que mi familia no se ha movido de mi lado, de que mis papás han podido costear los gastos gastronómicos que ha tenido mi enfermedad, que he tenido médicos a quien acceder. Pero eso no es la realidad de muchos. No me imagino lo que debe ser vivir algo así, abandonado por los que te quieren, sin gente que te ame, que te rodee. Y entonces mucha gente se cuelga, se lanza del balcón, se toma pastillas, porque el Estado no ofrece una salida digna, amorosa, contenida para la gente que ya está sufriendo. Con esto entienden mejor el cuadro, el dilema y el drama. Me decías tú, Carolina, que ella al principio tenía recelo de cómo va a tomar el país de esto. Tú has visto Totalmente. la convulsión que esto ha causado en 7 días. Sí. ¿Qué opinas de esa reacción del país? La verdad es que no puedo estar más grata en realidad de que la gente lo haya tomado, yo creo que la gran mayoría de manera positiva, ¿no? Creo que Paola abrió el debate finalmente. ¿Has hablado de con un ella? tema. Sí, hablé con ¿Qué ella. te ha dicho? Ella me escribió a decir que muchas gracias, porque en realidad estaba ayudando de alguna manera a abrir ese debate que ella quería. Ella tenía miedo, ya te digo, en su momento poder hablar, porque además ella decía, estoy en mi burbuja, ¿no? Está con su familia contenida, ella vive, y ella vive intensamente, porque ella sabe luego ahora mismo lo preciado que es la vida en realidad. Así que no sabía, tenía estas dudas de venir, romper esa burbuja en la que estaba. Pero ella decía, si yo tengo todos estos privilegios de alguna manera, ¿no?, de venir y de poder contar con la enfermera que me cuide, pero sé que esta no es la realidad de todo el mundo. Y es además lo que ella estaba diciendo justo en este fragmento que has podido poner, ¿no? Las personas que toman la decisión incluso del suicidio para evitar llegar a los límites de los que puede llegar el ELA en su momento. ¿Le preguntaste si había pensado algún rato en suicidarse? No le pregunté y creo que no estaba en sus opciones Qué tampoco. extraordinario. No estaba en sus Doctor, opciones. ¿hay alguna otra enfermedad de estas características así que en algún momento podría entrar dentro del cuadro Sí. de discusión en estos casos, bajo estos parámetros, con estas condiciones, estos informes, estos cuidados, etcétera, se puede calificar esa afección para eutanasia? Sí, hay otros tipos de enfermedades, no solamente el ELA, Está la esclerosis otros múltiple, términos como la doctor, esclerosis múltiple, lesiones medulares cervicales en el cual el paciente no puede mover del cuello para abajo, otras enfermedades autoinmunes también pueden causarlo, ¿sí? O sea, no solamente es el ELA, este caso es particular y hay que mencionarlo que es un caso, pero hay muchos casos en el Ecuador. Se estima que alrededor en el mundo hay, por cada 100.000 personas, hay 2 casos con ELA. Entonces, si nosotros sacamos cálculo, estamos hablando que existen alrededor de 340 pacientes en Ecuador. ¿Sí? En efecto es así. Nuestro productor investigó y ubicó uno de esos. Lorena. En el Ecuador se han registrado otros casos en que la eutanasia es considerada como una opción. Y en el caso de la madre de la paciente que ustedes van a ver a continuación, inclusive cuenta con comprensión y apoyo,
por decirlo menos. Uno sí tiene ese dilema en que tú quieres que vivan, quieres que estén a tu lado, es tu familia, es tu hermana, tu hija, pero también el otro lado, ¿cómo uno puede querer o pretender que vivan en esa condición? Así puede pasar 5, 10, 20 años, así, sin moverse, sin expresarse. Entonces, ¿qué hacemos? Es doloroso, sí, pero también es doloroso verle así todos los días. O sea, el dolor es igual. Es igual verle muerto en vida que ya de enterrarle y decirle descansa en paz. No, sí, aclara la diferencia, Carolina, entre esto y eso. Aclara. Claro. Es decir, no es lo mismo ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que la esclerosis múltiple, ¿no? Doctor, usted podrá explicarlo mejor, pero la esclerosis múltiple, los casos, las personas viven más tiempo. ¿Cuál es la Y, de diferencia? hecho, degenerativamente es un poco más lenta que el ELA. Y, por ejemplo, en cada paciente es distinto. En el caso de Paola, fueron cuestiones de meses de lo que ella tuvo sus primeros síntomas. Él es más agresivo y más rápido. Suele ser más agresivo, Suele por eso ser. incluso ¿Ambos son tipos de es más esclerosis? limitado. No. Dejando Ya. claro, ver. la ELA es alteración de las neuronas motoras, como les dije. Ok. La esclerosis múltiple es una inflamación del sistema nervioso que se caracteriza por recaídas, brotes y recaídas, pero va lesionando de a poco el cerebro, ¿sí? Y la médula también. Que termina siendo mortal. Que Es también termina- terminal y progresiva, Ahora, pero menos rápida. Hay dos cosas. Es que el ELA no tiene tratamiento. ¿Ah? La esclerosis múltiple tiene tratamiento. Ok. Y podemos frenar de alguna manera el progreso de esta enfermedad. Sí. Quizá tenga un mejor pronóstico Ya, que el ELA. es decir, que tiene tratamiento significa que se puede disminuir la velocidad de su Exacto. progreso, pero que no se puede salvar a la persona. Igual de eso, de esclerosis, algún rato se va a morir. Depende de la respuesta del paciente. Porque hay pacientes que les va muy bien con el tratamiento y otros que no. ¿Sí? Ok, entonces Sí. hay algunos pacientes que se pueden salvar, por lo tanto. Sí. Hay pacientes que tienen años con esclerosis, ¿ah? Ok. Solamente que la discapacidad es progresiva Tienen un de tipo alguna de manera. discapacidad, así Exacto. es. Igual Sí. están con un tipo de discapacidad. Con una de esas de la que vamos a hablar, que es Gabriela Ahora, Moncayo. eh, Sí, Yo doctor, te te quería añadir, mencionar dele, algo dele, con dele. estas patologías que estamos hablando y creo que es relevante mencionarlas. El cáncer, ¿sí? El cáncer, todos los pacientes que tienen cáncer, y sobre todo en estadios terminales, también serían candidatos a la eutanasia de alguna manera, ¿sí? Pero es que la ciencia moderna ya no admite que se califique al cáncer como una enfermedad terminal y mortal. Ya no lo es. Sobre todo si tiene un diagnóstico temprano. Claro. Hay gente que muere con cáncer toda la vida, pero no por cáncer. Es decir, debido a que sus defensas del cáncer se las debilitó mucho, en ese rato alguna otra enfermedad le genera una complicación y muere por eso. Pero no por el cáncer. ¿Usted mantendría el cáncer como una enfermedad terminal? No, depende del estadio, ¿ah? Ok. Porque estamos hablando de un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer y quizá esté en remisión, ¿no es cierto? ¿Ya? En el cual tiene un mejor pronóstico. Pero Ok. en un paciente que tiene dolor extenuante todos los días, en el cual está en un estadio terminal, yo creo que mencionando al tema de que estamos hablando hoy sería un candidato. Ok, ¿qué es la eutanasia? La palabra eutanasia proviene de las voces griegas bueno y thanatos, es decir, muerte buena. Este término ha evolucionado y actualmente hace referencia al acto de acabar con la vida de otra persona a petición suya con el fin de minimizar sus sufrimientos, en pocas palabras. Y miren ustedes este gráfico, este mapa de dónde es prohibida, permitida o aceptada. Vamos primero con los países que aparecen en azul. Ahí hay lo que se llama eutanasia activa legal. Son los que están en color azul intenso, no celeste. Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda, Portugal y en los estados de Australia Meridional, Australia Occidental, Nueva Gales del Sur, Queensland, Tasmania y Victoria. Los que ven en celeste hay eutanasia pasiva legal, rechazo de tratamientos, retiro del soporte vital. En los que ven gris, eutanasia activa ilegal, eutanasia pasiva no regulada. Gran parte del África, como ustedes pueden ver ahí, gran parte de Asia, China, desde luego, y todo lo que es Indonesia, etcétera, Malasia, etcétera. Y los que ven, en cambio, en rojo, toda forma de eutanasia es ilegal. Principalmente comprende Rusia.
¿Alguna acotación para cerrar este primer bloque? Bueno, que yo creo que si abrimos ya este debate, que creo que es tan importante, no solamente considerar una enfermedad como ELA, sino también justamente como las que decía el doctor, creo yo, otras. Tú y yo tuvimos un caso muy cercano con un compañero, amigo, querido, como en su momento fue Paul Martillo, y él en realidad fue sometido de alguna manera a experimentos, ¿no? Tratamientos experimentales. Es verdad que esto es una cuestión también de la familia, y creo que es importante que la gente, en un estado laico como el que estamos, es importante que lo podamos hablar y podamos conversar sin estas dogmas, sin estos sentimientos religiosos que muchas veces puede causar un rechazo de hablar de algo tan importante. Esto me despertó mucho decir, ¿qué quisiera yo, no? ¿Tú eres católica? No, no lo soy. Ya. Y yo qué quisiera, y quisiera para mi familia. Y ¿Eres creo cristiana? Que es importante. No. ¿Eres agnóstica? Sí. Ya, te es más fácil acercarte al tema. Probablemente. Para mí es más conflictivo, porque cristiano sí soy, católico no. ¿Usted? Creyente. Ok, y por eso esa arista no tratamos hoy. Cuando entren las objeciones de ese tipo, abriremos esa segunda parte del debate. ¿Ok? Hoy vamos a enfrentar, si se quiere, la parte técnico-médica periodística. Lorena. Cuando volvamos, vía Zoom, uno de los 3 penalistas que han armado equipo jurídico que espera conseguir un tratamiento excepcional para la eutanasia en Ecuador, el doctor Pablo Encalada, penalista. El derecho a una muerte digna cuando la vida se vuelve auténtica tortura a causa de una enfermedad terminal, progresiva, degenerativa, cruel e incurable debe ser regulado, pero no excluido de la legislación ecuatoriana. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. A propósito de Estados Unidos, bueno, y lo voy a decir cuando me refiero a Macro Digital. Empecemos con que el reprise del programa es en One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV, Stream TV Cable. 48 horas después, eso sí. Apenas concluye el programa, lo reproduce el periódico digital Ecuador en vivo, y en Estados Unidos ya estamos a la misma hora. Ya, Macro Digital lo transmite en simultáneo, porque a veces había problemas con esa diferencia horaria. Retornemos al tema, Lorena. En una reciente entrevista esta semana con Carlos Vera, en su programa de radio Del Día a la Noche, el doctor Pablo Encalada respondía en estos términos cuando se le preguntaba por la pretensión de su cliente. Nosotros esperamos que la Corte Constitucional diga que cuando se da este homicidio, digamos, así se llama lamentablemente, cuando se da este homicidio en estas circunstancias excepcionales, no pueda haber responsabilidad penal de las personas que asisten a quien ha tomado la decisión de una muerte digna. ¿Cuáles son estas circunstancias excepcionales? Es el padecimiento de una enfermedad grave e incurable, son dolores crónicos muy severos, es la manifestación del consentimiento, digamos, informado de la persona que esté en las condiciones o que lo haya dado con anticipación, ¿no es cierto?, consentimiento expreso de la persona que sufre la enfermedad. Y cuarto, que sea un equipo médico, ¿no es cierto?, que sea un médico quien practique esta muerte asistida. Pero ¿por qué entonces la consulta a la Corte Constitucional y no el pedido a la Asamblea de que reforme ese aspecto en el COIP? Y el caso puntualmente de Paola no tiene tiempo para que esto se tramite en la Asamblea, digamos, y a ver si es que al final de cuentas se termina aprobando. Entonces, yo creo que nuestra Corte Constitucional ha demostrado que ese es el camino adecuado, idóneo, para resolver estas situaciones, que finalmente es una cuestión de defensa de derechos constitucionales. Empecemos por ahí, o retomemos por ahí la discusión, doctor Pablo Encalada. Buenas noches y bienvenido. Finalmente es una defensa de derechos constitucionales. ¿Qué derechos se están defendiendo al plantear esta tesis? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por su invitación. Gracias por darle el espacio a este tema tan importante en el país, y mi felicitación también a la periodista que realizó el reportaje en el diario El País, que ha sido realmente espectacular. Bien, ¿cuáles son los derechos constitucionales que están en discusión? ¿No es cierto? Esto usted me planteaba en la entrevista radial que usted acaba de reproducir. Y pasa en primer lugar por la dignidad humana. La dignidad humana es si usted quiere,
es el fundamento de los derechos humanos, ¿no es cierto?, por el cual ninguna persona pierde la calidad de ser humano por ninguna razón. Pues, por lo tanto, quien está sufriendo una enfermedad grave no tiene por qué convertir su vida en una situación indigna, ¿no es cierto? Lo primero pasa por este concepto de la dignidad. El segundo pasa también por la autonomía de las personas y la no dependencia, ¿no es cierto? Cuando una persona está en una circunstancia como la que has explicado en este programa, la circunstancia médica de Paola, ella pues es absolutamente dependiente, 100% dependiente de otras personas, y que si bien ha tenido ella la fortuna de que en el amor de sus seres queridos han estado acompañándola de manera permanente, claro, y con los costos que esto significa, esto para ella es una cuestión, digamos, complicada, porque no puede hacer absolutamente nada porque sus movimientos corporales están limitados. Lo otro, y quizás de las cuestiones más importantes, es que todas las personas tenemos el derecho a la integridad personal, lo dice la Constitución, y por lo tanto a la prohibición de tratos crueles. Cuando una persona está sufriendo un tratamiento médico, ¿no es cierto?, si uno entiende, digamos, sabe que este tratamiento, qué sé yo, amputarle una pierna para salvarla y que no muera, uno entiende que tiene que sufrir, ¿no es cierto?, estas afectaciones graves, porque la vida es más importante finalmente que la integridad física. Pero si es que yo estoy sufriendo, si una persona cualquiera está sufriendo unos dolores muy fuertes, insoportables, ¿no es cierto?, no solo físicos, sino también emocionales, a cambio de nada, porque en enfermedades incurables como es el ELA, ¿qué sentido tiene, no es cierto? Entonces, en estas circunstancias, ¿por qué tendríamos que someter a una persona a estos tratos crueles cuando la Constitución a mí me garantiza que nadie me puede someter a estos tratos crueles? Doctor, o degradantes, si usted quiere. Doctor, ahí veo dos problemas. Uno, la cronología de la Corte. ¿Ustedes podrían conseguir que altere sus prioridades y le dé a esto la importancia que tiene? Que si vamos a juzgar por el número que me dio hace un ratito el doctor Guillermo Itiago, son más o menos 360 personas en el país las afectadas por eso, y pueden decir, es una minoría, qué pena, esperen. Y segundo, aquí hay un elemento de justicia. Sería lo más justo posible que el cambio en la regulación, que la excepción a esta norma, que la reforma del Código Penal, creo que es 144 o 146, se dé para que beneficie a Paola, aunque ella está claro que puede que no alcance y no lo hace por ella. Sería eso formidable. ¿Cómo podemos lograr aquello? Bueno, a ver, yo creo que dos cosas. Una cosa que usted también ya lo manifestó hace un momento y que tiene que ver con por qué la Corte Constitucional y no la Asamblea Nacional. Ajá. A mí me parece este punto que hay que discutirlo, hay que decirlo. ¿Por qué no la Asamblea Nacional? Bueno, porque la Asamblea Nacional ha sido una entidad que ha estado dedicada a otras cuestiones y no necesariamente a la protección de los derechos de las personas. Porque cuando se discutió el aborto por violación se demoraron más de 2 años y al final en la votación terminaron negándolo. Entonces, ¿qué confianza puede existir en esta entidad? Por otro lado, tenemos como referencia a la Corte Constitucional de Colombia, que en los años 90, hace tanto tiempo ya, la Corte Constitucional dijo, ¿no es cierto?, que a través de una sentencia de la Corte, que la eutanasia era permitida porque sancionar a quien asiste a la muerte digna, sancionar penalmente, es inconstitucional. Entonces yo creo que este primer punto, ¿no es cierto?, quizás aquí haciendo un paréntesis, es qué es la eutanasia, ¿no es cierto? Porque por ahí alguien puede decir, yo he escuchado a personas comentar, no, esto es peligroso porque después todo el mundo va a querer someterse a la eutanasia. Miren, si es que alguien tiene la decisión de morirse, ha tomado la decisión de morirse, se suicida. Y esto pasa, lamentablemente, porque son cuestiones que lamentablemente pasan en todo el mundo, ¿no es cierto?, el suicidio. Y el suicidio no es algo que le interese al derecho, ¿sí? No hay una sanción penal por la tentativa de suicidio. Si es que la persona se suicida y muere, ya no hay quien sancionar. Correcto. Pero si intenta suicidarse y queda vivo, no hay una sanción a esta persona. Entonces, ¿para quién es? ¿A quién protege la eutanasia? No es a la persona, digamos, penalmente hablando, no es a quien se somete a este procedimiento, sino a quienes asisten en el procedimiento de la muerte digna. Y por lo tanto, Exacto. Esta persona que está sufriendo estos padecimientos no puede permitirse que, además de su dolor, poner en riesgo a su médico, a sus familiares que quieren asistirle en esta cuestión de la eutanasia. Entonces, Carlos, permítame terminar solo con su pregunta, que tiene que ver con el tema de la cronología del caso. La propia Corte Constitucional estableció a través de un reglamento que se puede desatender el orden cronológico de los casos, ¿no es cierto? Hay una regulación sobre esto y establece ciertos parámetros,
Y nosotros estamos convencidos que en el caso de Paola Roldán se cumple con estos parámetros y que la lógica creo que no exige más explicación, y es el hecho que Paola no tiene el tiempo para esperar el trámite normal de esta situación. Así que yo confío que en las próximas semanas nos llegue una notificación de la Corte Constitucional en la cual digan que sí, que han priorizado el caso y que lo van a resolver de manera oportuna. Doctor, permítame primero felicitarlo, ya a usted y a los otros dos juristas que conforman este equipo. Segundo, agradecerle. Y tercero, decirle que la próxima va a tener que tomar un pasaje aéreo porque esta la vamos a seguir. Esto tiene un segundo aspecto que es ya la regulación técnica bajo parámetros médicos y legales de cómo se concretaría esto, para no dejarlo en términos generales y darle oportunidad a todos los que han salido a criticar, a decir eso y lo que usted más menciona, que hay algunos y que sería peligroso. Así que muy amable. Gracias, Carlos. Seguro, ahí estaré. Doctor, vamos a esa parte. Médicamente, sin pedirle que ahorita haga legislación, ¿qué parámetros habría que establecer para decir si, en verdad, habían hecho la mención hace pocos instantes que de la esclerosis no necesariamente se termina en muerte? Sí, esta es una enfermedad que tiene esas características: progresiva, denigrante, paralizante, que va a acabar en condiciones humillantes y rápidas con la vida de esa persona. ¿Quién establece eso? Ya. Primero, un equipo multidisciplinario para llegar a un diagnóstico preciso de la enfermedad. ¿Sí? En el caso del ELA, es clínico y por exclusión de otras patologías muy similares. ¿Sí? Pero, en el ELA no habría nada que discutir. Nada que discutir. En la esclerosis habría que discutir. Claro. En el ELA no, porque no tiene tratamiento. Y sabemos que es progresivo y es rápida la manifestación, ¿no? Pero en la esclerosis múltiple depende de cada caso puntual, ¿no es cierto? De la evolución en cada paciente. No vamos a tomar a todos los pacientes en un mismo grupo, si es dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no es cierto? Sí. Permíteme, de hecho, creo que hay una cosa muy importante y que está dentro de este caso también de Paola, y está expresar la voluntad anticipada. Es decir, Paola le fue sometida, de hecho, a un examen psicológico forense. O sea, no es como yo quiero hacer esto y que se está haciendo un procedimiento por intentar abrir la puerta para la eutanasia. Por ejemplo, ¿esto no es producto de depresión? No, por ejemplo, uno de los puntos era justamente eso, que le decían, ¿no? O sea, es decir, si usted está sufriendo depresión, si es por eso, y las preguntas de hecho iban muy relacionadas con eso. Y había una cosa que también decía Paola dentro de este examen, es que le hacían preguntas que ni siquiera tenían relación de hecho con la propia enfermedad de la que ella estaba padeciendo. Que eran preguntas que ni siquiera correspondían con eso, así de poco actualizados de hecho están estos exámenes en realidad, ¿no? Creo que finalmente este debate también abrirá la puerta para que el Ministerio de Salud Pública pueda también actualizar ese tipo de cosas para las distintas enfermedades, ¿no? Pero aquí creo yo que una de las cosas importantes es eso, es expresar la voluntad de querer la eutanasia. Voluntad no viciada, con consentimiento, sin presión, porque sin no influencia. Hay un tercero que lo haga por ti, Carlos. O sea, ese es un poco el asunto. En el caso de Paola, ella lo quiere hacer. Ella ha expresado, y esto está notarizado y todo, de yo quiero la eutanasia. Y ella lo decidirá además cuándo también. Y ahí, ¿qué tal si en una fase anterior alguien, viendo las limitaciones del régimen legal, o a veces la resistencia de la familia, la sociedad, del entorno médico, cuando no ha llegado a un grado degenerativo tan grande como el de ella, ¿qué pasa si el paciente decide el autoeliminarse? Sí, yo creo que a lo mejor lo has de conocer. Hubo un caso muy particular de ella en Colombia. Claro. ¿Sí? De la paciente Marta Sepúlveda. Ella no tenía un estadio tan avanzado de la enfermedad, pero ella de manera legal lo consiguió. ¿Sí? Ella caminaba incluso. Pidió un permiso, de hecho, justamente para poder hacerlo, aunque la eutanasia es legal. Es legal en Colombia. Ella no quiso llegar a ese grado. Ella no quiso llegar, ella caminaba incluso. ¿Sí? Ok. Fíjense que apasionante, interesante y no minoritario, que es el tema que estamos discutiendo. Como les dije al comenzar, Dios quiera que a cualquiera de nosotros no nos sorprenda un día una visita así. Lorena. Cuando volvamos, recordaremos el caso más reciente de eutanasia que ha existido para Hispanoamérica, el del famoso escritor cubano-americano Carlos Alberto Montaner, quien logró en España, país donde se reconoce y regula esta situación,
Además, tendremos vía Zoom la opinión de Gabriela Moncayo, quien sufre de esclerosis desde hace varios años y ha enfrentado al Estado en algunas ocasiones. El derecho a una muerte digna cuando la vida se vuelve auténtica tortura a causa de una enfermedad terminal, progresiva, degenerativa, cruel e incurable debe ser regulado pero no excluido de la legislación ecuatoriana. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. Es apasionante lo que estamos tratando fuera de cámaras como en cámaras. Algún rato lo retomaremos con amplitud. La verdad, espero que a ustedes el tema les parezca tan apasionante y desconcertante como a mí. Para muchos será nuevo. Espero que para ninguno de ustedes termine siendo personal. El Universo dice en primera plana, Barcelona Sporting Club logró un valioso triunfo en casa y retomó el liderato de la Liga Pro. Noboa y Abad, declarados oficialmente presidente y vicepresidenta, urgen arreglos en edificios de PAN Ecuador. Avícolas reciben menos carne ante el riesgo de que se dañe por los apagones. Expreso, el consumo de drogas un mal sin diagnosticarse desde el 2016. Regresa el fantasma de los desahucios, esto en Europa. Por APP o ventanilla se recibe la queja ciudadana. Conozca los canales de atención para exigir mejores servicios a municipios. Multas a quien maneja con luces indebidas, que bueno. El Barcelona suma un triunfo vital, 3-2. El Diario, en Manaví, el feriado acaba con al menos 17 crímenes. Los asesinatos se registraron entre jueves y ayer. Por ninguno de estos casos hay detenidos. El dengue toma fuerza en Manaví. Falta de agua agobia al ganado, pese a los anuncios sobre el fenómeno del Niño, allá también. Y Caviedes pasará 5 días en la cárcel e investigan su detención. Laura Pausini por fin viene al Ecuador en su gira de 30 años. Lorena, volvemos a nuestro tema. La hija del escritor Carlos Alberto Montaner, Gina Montaner, explicó así las razones por las cuales su padre apeló a la denominada muerte asistida en España y la forma en que lo asumió. Siempre hay un poco el temor, ¿no? Porque sabemos que es una cosa difícil de entender. Yo creo que además la gente tiende a no querer pensar en esto. Parte de vivir en una sociedad abierta es la posibilidad de la autodeterminación, que es de lo que se trata la muerte asistida. Es muy importante entenderlo. Personas como mi padre, que tenía esta terrible enfermedad, es la posibilidad de la autodeterminación mientras tú eres un ser autónomo. Y mi padre murió y decidió hasta el último momento como una persona, un ser autónomo. Y eso para nosotros fue muy importante. Hasta el último momento él se fue, él nunca en la vida ni lo dudó, ni lloró, tengo que decirlo, solo llorábamos nosotros. Por si acaso no fue él a lo que tuvo Carlos Alberto Montaner. En el segundo programa que hagamos de esto, compartiremos la carta que él dirigió a su familia y a sus amigos al explicar su decisión y decidirse. Gabriela Moncayo, buenas noches, bienvenida. Hemos referido tu caso. Noches. ¿Qué tal? Como una persona afectada por esclerosis múltiple, tuve el honor de entrevistarte en el 2016, o 2015 tal vez, antes combatías con el director del IES, exigiendo que a los afectados les dieran la medicina de calidad que se requería para un mejor resultado en los tratamientos, y te acusaron de estar promoviendo a la farmacéutica. Nunca me olvido, hasta que finalmente ganaste el caso. Siendo una persona que vive afectada por esta enfermedad, ¿cómo ves el caso de Paola y apoyas o no su decisión? Bienvenida. Gracias por la invitación. Primero, mandarle un abrazo fuerte a Paola y agradecerle por poner este tema en el tablero. Creo que como sociedad es algo que nos debemos hace muchísimo tiempo. La apoyo completamente porque creo que todos tenemos derecho a una muerte digna, a elegir no sufrir, porque de eso debe tratarse el debate,
de no alargar el sufrimiento. Yo creo que como seres humanos tenemos derecho a no padecer. Venimos al mundo a ser felices, y si tenemos que alargar el tiempo de padecer algo, de tener que depender de los demás, de hacer miserable la existencia, creo que no vale la pena. Gabriela, aunque tú no estás con una afectación tan grave, si has tenido momentos críticos y terribles, ¿en ese momento pensaste algún rato en esa opción? Sí, es algo que a todas las personas que vivimos con una enfermedad crónica se nos ha cruzado por la cabeza, Carlos. Creo que primero no queremos ser una carga para nadie, y es algo que no solo las personas que tenemos una enfermedad como esta lo hemos tenido. Yo creo que a todos se nos ha cruzado por la cabeza que si un día tenemos un accidente y tenemos que depender de los demás, ¿quién no ha dicho, por favor, desconecten? Y yo, la última vez que estuve en el tratamiento, una de las posibilidades era que me dé un derrame cerebral en la mitad. Y yo recuerdo claramente haber hablado con una de mis mejores amigas y haberle dicho, por favor, tú eres la encargada de desconectarme, yo no quiero ser una carga para nadie. Y entonces, es una de las posibilidades. Yo no quiero ser una carga para nadie, y más allá de eso, vivir con dolor. Yo creo que ningún ser humano merece tener una vida que no sea digna, y debemos tener el derecho a elegir cuándo dejar de tener este padecimiento. Y en medio de todo eso, debo decirles, porque soy un viejo amigo de Gabriela, que ella supera el dolor, tiene un trabajo normal, es una profesional en comunicación pública, política y marketing, alegre, divertida, fascinante. Gabriela, gracias 7 años después por volver a tratar el tema públicamente y apoyar eso. ¿Ya? Te quiero mucho. ¿Ya? Yo te quiero mucho. Sí, muchas gracias por eres una inspiración para mí, y me place decírtelo en público. Doctor. Muchísimas gracias. Hablemos de ese caso un ratito. Dice ella que hay momentos en que el tratamiento puede ser tan fuerte que le produzca un derrame cerebral. Sí. No solamente son las lesiones que se van acumulando en el cerebro. Sí, en el caso de la esclerosis múltiple, porque hay una neuroinflamación que es progresiva, que van apareciendo lesiones de a poco durante el tiempo. Entonces, como les dije anteriormente, es recaídas y recuperación lo que ha ocurrido en ella, pero en muchos pacientes responden muy bien dependiendo del tratamiento que amerite el paciente. Okay. En ella creo que le está yendo bien. Hasta ahora, es una guerrera. Sí. Carolina, ¿cuál debería ser el siguiente paso en este debate que tú has abierto con Paola? Creo que Paola ha abierto. Las dos, o sea, soy la mensajera. La forma en que abordaste el tema, el medio que usaste, el tiempo que le diste, es un trabajo excepcional. Yo creo que ahora la Corte, todo está en la cancha de la Corte. Yo creo que en este momento la Corte tiene un trabajo muy arduo de poder tomar una decisión, respetando obviamente, ¿no? Toda la normativa, el marco normativo. Y yo creo que va a poder decidir si solamente sea para algunos casos, insisto. Si es solamente para ELA, va a poder definir si son casos terminales, o puede ser como el caso de Marta Sepúlveda en Colombia. Yo creo que probablemente lo que va a pasar con el caso de Paola, y ojalá que la Corte pueda ser muy sensible ante este caso y podamos abrir esa puerta por lo menos en este momento para una enfermedad como el ELA. Haremos un programa 2, un debate 2 de esto. ¿Cuáles son los riesgos, entre comillas, los peligros de abrir esa puerta por la cual no cualquiera puede ni debe pasar? Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. El derecho a una muerte digna, cuando la vida se vuelve auténtica tortura a causa de una enfermedad terminal, progresiva, degenerativa, cruel e incurable, debe ser regulado, pero no excluido de la legislación ecuatoriana.
Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. Entramos en la parte final de este apasionante tema, la eutanasia, el caso de Paola Roldán, con el rito que han establecido aquí nuestras conductoras. Lorena. Les recuerdo a nuestros invitados que por favor sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con Carolina Mela. En su caso, Carolina, por supuesto Dios no lo quiere así. Si alguna vez en la vida le toca pasar a usted exactamente por el mismo trance de Paola, ¿pediría recurrir a la eutanasia? ¿Sí o no? Número 2. A su juicio, la opinión religiosa debe tomarse en cuenta en casos como estos, especialmente para quienes son católicos. No. 3. ¿Considera usted que enfermedades como la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, son pruebas de Dios que tienen algún sentido para el ser humano? No. Gracias. Vamos con el doctor Guillermo Intriago. Número 1. Si la eutanasia se aprueba en el Ecuador y a usted se lo pide un paciente en condiciones similares a las de Paola Roldán, ¿sería parte del equipo que le brinde una muerte digna? Sí. 2. A su juicio, el juramento hipocrático o juramento de Hipócrates, como se lo conoce más fácilmente, es un valor permanente, pero no absoluto, que fue formulado en una época sin los conflictos del actual. Sí. Número 3 y última. Mi última pregunta es igual a la primera que le hice a Carolina. Si usted llegara a estar en una circunstancia similar a la del caso que hemos tratado esta noche, ¿pediría que se le aplique la eutanasia? Sí. Gracias, doctor. Carolina Mela, Guillermo Intriago, mil gracias. Estamos citados para parte 2. ¿Usted quiere añadir algo? Sí, quisiera añadir justo en esa pregunta que me hicieron, ¿no? Cuando nosotros los médicos nos graduamos, hacemos este juramento, ¿no? Este juramento en los años ha variado mucho, ¿sí? Cuando yo lo hice, mencionaba, era absoluto respeto por la vida humana. En el 2017 en Chicago se actualizó y menciona lo siguiente: velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes. Segundo, velar con el máximo respeto por la vida humana. Y en un punto importante, y refiriéndonos a este caso puntual que estamos hablando hoy, respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes, ¿no? No sabía que se había actualizado. Es un punto bastante relevante. Carolina, ¿no? ¿Algo adicional? Bueno, vivir es un derecho, Carlos, y vivir de manera digna también, así como también tener la decisión de morir dignamente. Y yo creo que ese es el debate en este momento. Que acelere y facilite el debate en la Corte Constitucional, que se aplique el reglamento que mencionó el doctor Pablo Encalada, que desconocía, que en casos como estos, ojalá les parezca a ellos relevante, permita alterar la cronología que se imponen en orden de presentación, como si las cosas debieran tramitarse en ese orden y no de gravedad, pero a la vez está la consideración de no hacer esperar a aquellos que tienen causas que el país cree menos importantes y anticipar a otras que a veces no lo son. En fin, la Corte Constitucional otra vez reparte la baraja, que lo haga bien, porque poner esto en manos de la Asamblea es darle un destino que no se merece una causa tan noble. Si la Corte Constitucional hay avisos de constitucionalidad en el pedido, o cree que se puede hacer una excepción como la que ya hicieron, al permitir el aborto en el caso de la mujer violada, no al permitirlo, al no penalizar el aborto en el caso de la mujer violada, habremos dado un gran paso en una dirección justa, correcta. Y como siempre, la gratitud a la persona que se animó a compartir su drama en beneficio de otros, Paola Roldán Espinosa. Y si de verdad tanto la apreciamos, le agradecemos, la admiramos, que la justicia empiece con ella. Y que no solo sea por ella. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas continuaremos analizando distintos aspectos que plantea el país en las 3 últimas semanas del gobierno de Guillermo Lasso y los retos que enfrenta el presidente electo Daniel Noboa. Hasta entonces,
sigan tomando precauciones por los apagones. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de